Buenos días, mi nombre es Alexander Ramírez, curso el noveno semestre de la profesional en seguridad y salud en el trabajo. Estoy en representación de mis compañeros de curso de Sistema de Vigilancia Epidemiológica NRC 27040, donde vamos a dar inicio a la actividad número 3, donde debemos clasificar o debemos elegir un indicador. Esto es consecuente a la actividad número 2 que realizamos en clase, donde hicimos una exposición mediante una espina de pescado, donde identificamos las causas de un accidente laboral, el cual corresponde a una amputación de la falange distal del dedo 1 de la mano derecha. Vamos a ver algunos objetivos generales y unos objetivos específicos que van a entrar en concordancia con lo que les vamos a mostrar o a ilustrar en la planilla donde relacionamos los indicadores. Como objetivos generales tenemos los pasos para desarrollar un plan de vigilancia epidemiológica en accidentes de trabajo para permitir tomar esas acciones preventivas o correctivas por medio de los índices de morbilidad. Teniendo en cuenta esos objetivos generales, logramos elaborar unos objetivos específicos donde creamos una herramienta de recolección de datos para desarrollar un plan de vigilancia epidemiológica. Estos son unos pasos para poder nosotros desarrollar en su concepto un plan de vigilancia epidemiológica completo en cualquier empresa, ¿cierto? Independiente de su actividad económica. Recuerden que un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa del comportamiento de un proceso que al ser comparado a otro nivel puede señalarnos una desviación o por medio de este tomar algunas acciones correctivas o preventivas según sea el caso o según se origine la actividad. Antes de que iniciemos a mostrarles nuestros indicadores, quiero compartirles un poco lo que nos hablaba en los objetivos específicos. Cuando hablamos de los objetivos específicos nos dice que debemos crear herramientas de recolección de datos para desarrollar el plan de vigilancia epidemiológica. Desde aquí nosotros iniciamos a tener esa recopilación de datos. Listo. ¿Qué habla del preempleo? Es para analizar qué patologías ingresa el trabajador o el colaborador y si tiene alguna restricción. Desde ahí nosotros empezamos a encaminarla en ese punto para tener una buena vigilancia epidemiológica. Luego tenemos un prevacacional, aunque a muchas empresas no les parezca este tema de relevante importancia, esto es importantísimo porque recuerden que en este lapso que tenemos aquí estamos hablando de un año donde tenemos que identificar cómo esa persona sale a vacaciones y cómo nos ingresa de vacaciones, ¿sí? En ese periodo de un año vamos a identificar si esas personas tienen alguna afectación por el trabajo. Y obviamente cuando ingresa de vacaciones frecuento algunos sitios donde tengamos pandemias o donde tengamos y cómo lo vamos a recibir. Entonces es importante en esa recopilación de datos que tengamos en cuenta estos puntos. Cuando nos hablan a nosotros de estos especiales es porque resulta de que colaboradores cambiamos de áreas de trabajo, de trabajos específicos, entonces esos especiales nos da a nosotros de qué tan frecuente esa persona está o depende de la exposición a la que estén los trabajadores dependiendo de la labor, cuando hablamos de esa parte específica, ¿cierto? Cuando hablamos de esos exámenes de egreso, que en algunos casos la norma no decía que esto era obligatorio cumplimiento, ahora pues es importante establecer de manera específica, ya no es opcional, ¿sí? Porque la idea de esto es que la empresa y nosotros como futuros administradores
seguridad y salud en el trabajo, tengamos en cuenta este punto, porque es donde la empresa garantiza que esa persona sale en buenas condiciones de salud y que no tengamos después unas complicaciones. O sea que esto todo se va a encadenar a estas secuencias. Esto es lo que quiero compartirles antes de que iniciemos, a mostrarles un poco sobre los indicadores que nosotros realizamos, ¿sí? Nosotros acá tenemos una tablita de Excel donde tenemos inicialmente una recopilación de datos. Esa recopilación de datos es importante que lo tengamos siempre en cuenta, ¿sí? Donde si tenemos empresas o subempresas en nuestra área, si tenemos contratistas o subcontratistas, ¿cierto? ¿Cuáles son los contratistas? Fecha del evento, como estamos hablando de accidentes, fecha del evento del accidente, hora del evento, jornada en la que ocurrió, si es diurna o nocturna, para nosotros poder identificar mediante esos indicadores cuáles nos están arrojando más frecuencia. El mes donde se originó el accidente, la cédula y nombre completo del trabajador. Ojo con este dato que es bastante importante, porque siempre es nombres completos. Cualquiera se puede llamar Diego, cualquiera se puede llamar Alex, pero obviamente todo su nombre completo con apellidos para poderlo identificar. Recuerde que en algunas empresas tenemos nombres comunes. El oficio, es importante el oficio donde tengamos esa persona, ¿sí? Para nosotros poder determinar dónde es que se nos está accidentando con más frecuencia las personas. Fecha de ingreso a la empresa, antigüedad importantísima, porque recuerden que en la antigüedad es cuando nosotros hablamos de que las personas se nos accidentan los que tienen más años, porque ya vuelven una monotonía o una rutina a su trabajo, ¿cierto? Entonces tiene que tener en cuenta administración o contrato en el caso de que tengamos alguna persona específica para administrarlo. Tipo de evento, si es un accidente o incidente. Ojo con este tema porque el tipo de evento también puede generar un accidente. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar para estos indicadores tanto accidentes como incidentes, porque esos nos están mostrando alertas para nosotros determinar que no nos va a ocurrir un accidente. Agentes del evento, ¿sí? Mecanismos del accidente, importante tenerlo, ¿sí? Partes del cuerpo afectada y el tipo de la lesión, ¿sí? Que nosotros identificamos a esa persona. Todo tiene que quedar siempre por escrito. La descripción del evento o descripción del accidente que ocurrió, ¿sí? Sitio de ocurrencia, porque recuerden que hay en algunas áreas donde tenemos un poco más de informabilidad en esa parte de elementos de protección personal. Clasificación o las condiciones de seguridad que estaban, el nivel del riesgo, las causas básicas y las causas inmediatas. Estas fueron las que nosotros analizamos en la exposición cuando realizamos la espina de pescado. Hicimos los actos, identificamos las condiciones, los factores personales y factores del trabajo. Importante tener en cuenta la espina de pescado, ¿cierto? Cuando ya nosotros identificamos esa espina de pescado, siempre debemos de escribir un plan de acción, ¿cierto? Siempre lo que nos quedó para que eso no nos vuelva a pasar. Darle un nombre o un responsable de esos planes de acción, una fecha de cierre y ese estado del plan de acción. Porque es que recuerde que los planes de acción los podemos dejar abiertos y pues obviamente se nos va a complicar luego o se nos puede presentar nuevamente un accidente. Cuando nosotros hablamos de los indicadores, de acuerdo al video que nos ilustra el profesor y de acuerdo a nuestra materia, la recopilación de datos fue la que acabamos de mirar. Fueron los datos que nosotros sacamos con más relevancia para poder tener en cuenta esos indicadores. Cuando nosotros hablamos de los indicadores, logramos sacar los indicadores del índice de frecuencia, índice de severidad
enfermedad profesional, índices de lesiones, tasa de severidad y tasa de accidentalidad. Fueron los indicadores que nosotros identificamos mediante el accidente laboral. Aquí más o menos hicimos la frecuencia de los eventos. Acá nos está arrojando los meses, con qué frecuencia ocurrieron esos eventos, ¿sí? Más o menos el acumulado que tenemos acá. Aquí tenemos esa frecuencia de los accidentes, ¿sí? De acuerdo al mes de un enero a diciembre hicimos más o menos un tiempo de un año, ¿sí? El acumulado personal mensual por cada mes, ¿cierto? Donde nos arrojó unos resultados. Recuerden que aquí es bueno identificar si todos los planes de acción ya están hechos, cuáles están abiertos, cuáles están cerrados. Recuerde que esos planes de acción no los podemos dejar mucho tiempo abiertos porque puede generar nuevamente un accidente si no lo identificamos. Listo, la clasificación aquí, el peligro que lo generó. Importante saber dónde es que más se nos está accidentando las personas. Aquí el origen que nos dio fue biomecánico, es una tabla que lo podemos medir. Aquí con esto estamos identificando los numeradores y los denominadores, ¿cierto? Acá tenemos la clasificación o el mecanismo del evento, ¿sí? Ese mecanismo, ¿por qué fue? La mayoría nos arrojó acá pisadas o choques o golpes, sobre esfuerzos o esfuerzos, y exposición a contacto, puede ser a contacto con agentes químicos, a contactos con diferentes elementos que tenemos dependiendo de nuestra actividad económica. Parte del cuerpo afectada, aquí nos dio nuestro otro indicador que también tenemos que tener en cuenta, si las personas más que todo se están golpeando la espalda, el cuello, ¿sí? Miembros superiores o inferiores, para poder identificar si los equipos de protección personal son adecuados o acordes a la tarea. Esto nos puede generar un buen plan de acción, ¿cierto? Hay algunas ubicaciones múltiples. Y aquí tenemos el comparativo de frecuencias por eventos de cada una de las empresas que teníamos ahí, ¿cierto? Pusimos unas empresas X para que las tuvieran más o menos arrojándonos un índice en nuestros indicadores. Aquí tenemos luego el consolidado de todo, donde nosotros podemos tener cuántos eventos tuvimos, estados de los planes de acción, los incidentes y versus los accidentes, ¿sí? Porque eso lo aprendemos a identificar. Clasificación del peligro que lo generó, la del mecanismo. Esto ya nos va a dar el consolidado. Eso es lo que nosotros tenemos en esta parte de esta actividad, donde nosotros identificamos básicamente por medio de un solo accidente de trabajo todas las consecuencias que nos puede llevar, ¿sí? Y mediante toda esta información podemos montar nosotros de acuerdo al número de horas trabajadas, ¿sí? Al número de accidentes que hemos tenido, los días de incapacidad, ya hablamos del índice de frecuencia, el índice de severidad, ¿cierto? La tasa de accidentalidad, para tener por lo menos una tasa de prevalencia y revisar y analizar dónde es que más se nos está accidentando las personas. Esta información hace parte para nosotros poder crear un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Esto era el enfoque que teníamos de nuestra actividad y de acuerdo pues a la rúbrica expuesta en la plataforma por nuestro profesor. Muchas gracias nuevamente por la atención y esperamos que hayamos cumplido los objetivos propuestos. Nos veremos en una próxima. Muchas gracias.